siendo espirituales, ignoramos lo espiritual. Pastor, ¿por qué yo soy espiritual? Mira, el hecho de creer en Jesús es un hecho espiritual. Todo el que crea en Jesucristo es espiritual porque usted no vio a Jesús. Yo tampoco lo vi. Es un hecho espiritual que un día usted entendió que Jesús vino como hombre, siendo Dios, despojándose de su gloria, viniendo a esta tierra con un propósito determinado que era morir como la peor muerte que existía en la época. Una muerte que solamente era para los peores delincuentes de ese momento. Y Jesús vino a morir en esa cruz con la única finalidad de que todo aquel que crea en Él, como dice la Escritura, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando hablo de vida eterna es espiritual. Usted no la ha visto, pero cree en ella. ¿Cuántos creen en la vida eterna? ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen en Jesús como el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen en Dios Padre? ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo? Todo eso es espiritual. Entonces, por eso titulo, siendo espirituales, a veces ignoramos lo espiritual. Quiero hablarte de ciertas cosas que pueden estar pasando en nuestra vida. Algo que me está pasando a mí también. Resulta que muchos de nosotros tenemos a veces en las noches sueños alterados. Tenemos en las noches sueños donde tal vez nosotros no somos conscientes que nos levantamos de una manera alterada, pero la persona que está cerca, ¿sí?, la esposa, el esposo o el hijo, o el que duerme cerca o en la habitación, se da cuenta que te levantaste asustado, ¿sí? Son reacciones que muchas veces tú has vivido en tu vida, no que vaya a pasar todos los días, ni todas las semanas, ni todos los meses, pero han pasado en tu vida. La pregunta es, ¿por qué me levanto en cierto momento alterado? ¿Por qué me levanto con miedo? ¿O por qué sueño cosas terribles? ¿Te ha pasado que sueñas algunas cosas? Algo tiene que significar, eso es espiritual. Entonces yo quiero hoy introducirte en un mundo espiritual que muchas veces ignoras. ¿Sí? Lo sabes que existe porque lo estás viviendo, pero lo ignoras. Cuando alguien ignora algo, es porque sencillamente no quiere responsabilizarse de lo que está pasando. Nosotros generalmente, los hombres, cuando no tenemos un peso en el bolsillo, ignoramos todo lo que nos digan acerca del dinero. Por ejemplo, en el momento en que estamos, que sabemos que debemos a esta vida y la otra, que no tenemos un peso en el bolsillo, nos llegan a hablar de que hay que comprar uniformes. Ya estamos llegando a marzo, pero nos hablan de comprar uniformes y lo primero que hacemos es oídos sordos, ignorada completa. ¿Por qué? Porque es nuestra forma de justificar, ¿sí?, que no me están hablando a mí, como si no fuera conmigo, para que no haya una carga adicional. Escúchame, hay cosas espirituales que no puedes seguir ignorando. Hay cosas espirituales que pasan en tu vida, en tu mente, en tus sueños, en las noches, y tú no puedes seguir ignorándolas, porque algo significa. Yo vine a darme cuenta de muchas cosas que decía la palabra, que las conocía, las sabía, porque a veces uno sabe palabra, pero no sabe realmente para qué sirve. Vamos a poner un ejemplo en mi vida. ¿Sí? Yo tengo un sueño pesadísimo, pesadísimo. A mí el Señor me manda a orinar 3 veces en la noche. ¿Pero por qué? ¿Por qué me tengo que levantar 3 si me pudiera levantar una? Por una sencilla razón. Él quiere que pase un tiempo con Él, pero mi sueño es súper pesado. Mi sueño es, mira, yo vengo a reaccionar a las 6 de la mañana. Ahora que entraron los niños al colegio, que los toca uno levantarse a las 5, yo duro 1 hora de zombie. 1 hora caminando de zombie. Y esa es mi naturaleza, pero no mi justificación. ¿Por qué? Porque el Señor lo está llamando a uno a orar. ¿Por qué? Porque es que Dios manda señales. Diga conmigo, Dios manda señales. Mira, un día Dios le apareció a Abraham y le dijo a Abraham, ¿sabes una cosa? Voy a destruir 2 ciudades importantes, 2 ciudades grandes. Una se llama Sodoma y la otra se llama Gomorra. Le dijo, dice, Abraham estaba en medio de su noche, aparece Dios a conversar con Abraham, a decirle que iba a destruir 2 ciudades, y Abraham empieza a interceder. ¿A qué? La Biblia dice que empezó a interceder y le decía a Dios, oye Dios,
No la destruya si encuentra 50 justos. Y resulta que Dios dijo, bueno, me parece bien, voy a ver si hay 50 justos. A los 3 segundos le dice, no, no hay 50 justos. Bueno, Dios, hagamos una cosa. Interceder es empezar a hablar con Dios, a decirle, Señor, no lo haga. Señor, cambia de parecer. Señor, vamos a hacer esto. Y dice que Dios Abraham le dice, bueno, 25. Dios dice, no, no hay 25. Bueno, 20, tampoco hay 20. Bueno, Señor, 15, tampoco. 10, tampoco. 5, tampoco. Y resulta que Dios le dice que realmente no hay ninguno. No hay nadie. Pero por amor a ti, Abraham, porque has intercedido. Y yo sé que allá vive tu sobrino. A ese sobrino que quieres como hijo bobo. Acuérdense que Abraham había criado a su sobrino como hijo, porque él no tenía hijos. Pero su hijo sobrino había tenido un inconveniente familiar. ¿Cuántos han tenido inconveniente familiar y por esa razón se marchan? Bueno, ellos tuvieron un inconveniente familiar, se marcharon a vivir a Sodoma. Y resulta que allí, pues, era una ciudad llena de pecado. El pecado que aborrece el Señor, un pecado que es el sodomismo, o sea, que mujer con mujer, hombre con hombre y en sentido contrario. ¿Sí? Como lo quieran ver. Entonces Dios abominaba esa ciudad y allí se fue a vivir Lot. Pero Dios viene y le habla en una noche a Abraham y le dice que va a destruir Sodoma y él empieza a interceder. Hay muchos que reciben información en las noches. Dios les habla a través de sueños. Alguien que soñó le dijo, mira, pasó esto contigo. Y tú también sientes que eso es contigo. Alguien estás recibiendo una información de problemas y no hacemos nada. Somos espirituales, pero ignoramos lo espiritual. Repita conmigo, somos espirituales, pero ignoramos lo espiritual. Correcto, está pasando algo. Nos es más fácil ignorar. Basta ya de una iglesia que ignora las señales que Dios manda. Basta ya una iglesia que duerme mientras Dios te está avisando que hay problemas. Mientras Dios te está avisando, va a haber un problema. Dios quiere que te levantes a interceder. Porque como ser espiritual puedes hacer que la situación cambie. Por eso le dijo a Abraham y Abraham inmediatamente respondió. Vamos, y empezó a interceder. ¿Será que tú eres como Abraham que inmediatamente empiezas a interceder? ¿Empiezas a orar? Oye, cuando hay un desosiego en tu corazón, cuando hay una sensación de que algo malo va a pasar, no es porque simplemente te quisieron colocar una sensación de que algo malo va a pasar. Es simplemente que tú eres espiritual y estás anticipándote a lo malo que puede ocurrir. ¿Alguien dice amén a eso? Pero ¿para qué me lo dicen con anticipación? Para que cambies el futuro. Ya sea tuyo, de tu familia, ya sea de tu salud, de cualquier cosa que te esté mostrando a través de los sueños, a través de las visiones, a través de algo, de alguna señal. Dios manda señales. ¿Alguien me dice amén a eso? Quiero irme a la palabra para enseñarte algo que Jesús enseñó. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30 dice, la siguiente es otra historia que contó Jesús. Vamos a ver cuál es esa historia que contó Jesús, porque Jesús contaba historias que llamaba como parábolas. A los discípulos le preguntaban, ¿y por qué cuentas parábolas? ¿Por qué cuando estamos nosotros reunidos no nos cuentas parábolas, pero cuando está todo el mundo les cuentas parábolas? Y Jesús le dijo, porque ellos no van a entender lo espiritual. Entonces yo les cuento la historia y ellos entienden y le dicen, ay, qué buena historia, qué buena reflexión, sirve para mi vida. Y se van contentos, pero ellos no entienden lo espiritual, como si lo entienden ustedes, le dijo a los discípulos. Por eso a ellos les hablo, cuando estoy con ellos les hablo en parábola. Cuando les hablo en parábola a ustedes que son espirituales, ustedes sí van a entender el trasfondo espiritual de la parábola. Ellos no. Ellos van a coger eso para asociarlo a su vida y algunas cosas les va a servir y se van a ir emocionados, se van a ir contentos, pero ustedes sí van a entender el trasfondo espiritual. El reino de los cielos, le dice Jesús en la historia, es como un agricultor. Yo quiero que se haga usted la película. Imagínese un terreno, el dueño del terreno, que es el agricultor,
que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué sembró? Buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, diga conmigo, agricultor y trabajadores. ¿Quién es el agricultor en esta historia? Jesús. Dice que Jesús vino y sembró buena semilla. Una buena semilla produce frutos ¿de qué? Buenos. Porque si es una buena semilla, los frutos tienen que ser ¿qué? Buenos. Usted en la vida siente que Dios le manda cosas buenas. Él es el agricultor. Él siembra en usted cosas buenas. Pero en la noche, mientras los trabajadores dormían, diga conmigo, usted y yo, aló, diga usted y yo, dormíamos. Vino su enemigo, sembró hierba mala entre el trigo y se escabulló. Es decir, que el agricultor que era Jesús sembró trigo. Mientras los trabajadores dormían, vino el enemigo de ellos. Diga conmigo, mi enemigo. ¿Qué dice Jesús en la Biblia? ¿De quién es nuestro enemigo? Satanás y los demonios. Diga conmigo, Satanás y los demonios. Es algo espiritual. Aunque lo ignores, es espiritual, pero existe. ¿Qué cantidad de cristianos ignoran a Satanás y a los demonios? Mira, hay gente que sabe que los demonios existen y no se atreven a reprenderlos, porque de pronto creen no tener autoridad y de pronto creen que se les va a levantar los demonios. Es tiempo de dejar de seguir ignorando lo que por mucho tiempo está pasando a tu alrededor. Es tan real, porque Jesús es real. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero es espiritual. Satanás es espiritual. Los demonios son espirituales, pero reales. Porque si Jesús no fuera real, ¿cuántos creen que Jesús es real? Ah, bueno, entonces los demonios también son, porque Jesús echaba fuera demonios. Jesús no estaba loco. ¿O cuántos creen que Jesús estaba loco? Porque si usted cree que Jesús estaba loco, entonces los demonios es una simplemente imaginación de él. Que cogía a enfermos mentales, que botaban espuma por la boca, esquizofrénicos, que botaban y le daba epilepsia, y a esa gente les echaba un demonio y le hacía creer a la gente que eran demonios. Eso pasaría si Jesús estuviera loco. Amén. Pero Él es nuestro Dios, creemos en un Dios que vino a la tierra, que echó fuera demonios, que sanó al enfermo, que libertó al cautivo, que promete vida eterna a través de su sacrificio en la cruz, que sembró en nosotros cosas buenas, diga conmigo, cosas buenas, y usted empieza a decir, bueno, ¿y a qué horas llegan las malas? Porque ¿cuántas cosas malas nos suceden? ¿Estamos o no estamos? ¿Cuántos oran por cosas buenas? ¿Y cuántos les sucede cosas malas? Vamos a seguir leyendo. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir grano, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está llena de maleza. ¿De dónde salió? ¿Qué preguntaron ellos? ¿Cuántos se preguntan de dónde salió lo malo? ¿Cuántos se han preguntado, pero por qué me pasa esto a mí? ¿Cuántos se han preguntado, Dios mío, pero yo que oro para que vengan cosas buenas, Dios me promete cosas buenas, pero ¿de dónde salió este problema? ¿A alguien le está hablando esta palabra en este momento? Bueno, ¿de dónde salió? Lo mismo que usted se ha preguntado, se lo preguntaron ellos a Jesús, al agricultor. Ajá, si tú nos dices que sembraste, eres el buen sembrador y que sembraste buena semilla, ¿de dónde salió la maleza? Diga conmigo, ¿de dónde sale tanto problema en mi vida? ¿Qué les contestó Jesús? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza? ¿Le preguntaron? No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Usted se ve envuelto en cosas buenas y cosas malas. ¿Aló? Usted se ve envuelto en medio de milagros, pero también de cosas que usted no comprende, absurdas.
Y se pregunta usted, ¿y de dónde pasó eso? ¿A qué horas pasó eso en mi vida? Pero pasa. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza. ¿Cuándo? Cuando crezcan. La aten en manojos y la quemen. Y los que pongan el trigo, y que pongan el trigo en el granero. Me pregunto ahora, ¿puedo separar el problema de la realidad buena que estoy viviendo? Todos tenemos realidades buenas y realidades malas. ¿Cierto? Todos tenemos hogares con realidades buenas y realidades malas. Pero aquí la pregunta es, ¿puedo separar la maleza del trigo? No. Para evitar que nazca, me toca es evitar que nazca la maleza. ¿Y cómo evito que nazca la maleza? Sería la pregunta. Evitando que el enemigo entre, ¿en dónde? En la noche. ¿Aló? ¿Cuántos quieren evitar que el enemigo entre en la noche? ¿Y por qué en la noche? Porque en la noche es cuando estamos mentalmente descansando. Mentalmente, escúchame, las cosas primero se tienen que hacer en lo espiritual. Primero pasan en lo espiritual para que después pasen en lo físico. Y para que pasen en lo físico tienen que aparecer el engañador, el enemigo, aparecer en la noche en tu vida y soltarte toda la información de lo que va a hacer. Porque necesariamente hay que ponerte en aviso para que tú sepas que vienen calamidades. ¿Aló? ¿Cuántos aquí han presentido un accidente, un problema grande? Es que me presenté a esto porque usted es un ser espiritual. Y es un ser espiritual no porque viene a la iglesia, es un ser espiritual porque fue creado por un Dios espiritual. ¿Cuántos aquí fueron creados por un Dios espiritual? Levánteme la mano aquel que viene del simio, del mono, levánteme la cola también, para saber que usted viene del mono. Entonces aquí vemos claramente que hay un enemigo que trabaja de noche, mientras nosotros dormimos. Mateo capítulo 26, un poco más adelante en el mismo evangelio, Jesús está muy agobiado, muy estresado. La Biblia dice que estaba sudando gotas de sangre. Cuando alguien suda gotas de sangre es el mayor nivel de estrés que haya podido encontrarse en una persona. Él estaba tan preocupado porque él sabía que lo iban a capturar al día siguiente. Y después de esa noche él iba a ser capturado, golpeado, maltratado, lo iban a lacerar con los latigazos, lo iban a romper, le iban a poner. Él sabía lo que iba a pasar. Si a usted le dicen mañana va a aparecer alguien y le mete un tiro, ¿me va a decir que usted no va a estar nervioso? ¿Aló? ¿Aló? Si usted aparece una visión o en sueños, le muestra que usted pasado mañana va a estar durmiendo y aparece alguien que le mete un garrotazo en la cabeza y lo deja muerto, ¿me va a decir que usted va a dormir tranquilo? Jesús sabía lo que iba a pasar, él estaba intranquilo, estaba sudando gotas de sangre, entonces se fue a orar en la noche. Le dijo a los discípulos, vamos y van a orar conmigo. Yo voy más adelante, oro solo y ustedes oran aquí en grupo. Vamos a hacer dos grupos, vamos a hacer un grupo de Pedro, de Juan, de Santiago y los demás oran más abajo, porque era una montaña donde ellos iban a orar. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Jesús, vamos, listo. Se fueron todos y Jesús se fue a orar. Dice, luego volvió a los discípulos y los encontró ¿cómo? ¿Cómo estaban ellos? Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación. ¿Qué les dijo? Velen y oren. Velar es estar alerta en la noche. Y oren para que no caiga en tentación. ¿Por qué? Porque ya les había enseñado que había un engañador, había un enemigo que aparece en la noche y ¡juiz! Te suelta lo que te va a soltar. Amén. ¿Aló? Usted como ser espiritual lo presiente. Usted sabe que lo van a botar del trabajo. Nadie le ha dicho, no hay señales, no hay nada, pero usted percibe como que va a pasar una crisis económica. Y lo está percibiendo para que sencillamente como ser espiritual cambie lo malo por bueno. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cuántos han percibido cosas en su familia? Amén. Y cosas hasta a veces no tan graves.
Dios te alerta de todo. Dios te anticipa todo. Pero la única intención de Dios es que vayas a la presencia como Él. Él sabía lo que iba a pasar y me voy toda la noche a orar. No le voy a pedir a los discípulos que oren toda la noche, pero ellos van a pasar por problemas. Mira que le dice Pedro, ni siquiera una hora velaste y oraste. Y después, ¿qué le pasó a Pedro después de esa noche? Dice que lo negó 3 veces a Jesús. El que decía que estaba enamorado de Jesús, uno de los que más decía que estaba enamorado de Jesús era Pedro. Él cantaba, vivo enamorado de ti, Señor. Y esa misma noche lo negó. Le dijeron, alguien dice que una mujer gritó, mira, él es ese que está allá, el narizón, ese anda con Jesús, es uno de sus 12. Eche, yo ese man no lo conozco. Dice que habló como si tuviera otro acento para que no, porque le estaban diciendo que era Galileo. Y yo, eche, yo este man no lo conozco, yo soy costeño, soy de Barranquilla, yo no soy de allá. Y dice que empezó a negar a Jesús. ¿Por qué? Porque sencillamente no fue a la oración. Ya estaban anticipados lo que iba a pasar. Ya sabían lo que iban a pasar, pero no fueron a cambiar el entorno de lo que iba a pasar. Amén. Todos nosotros, como espirituales, y entre más cerca estemos de Dios, más vamos a recibir señales espirituales. En la noche, en el sueño, a través de tu sueño y tal vez otra persona te cuenta un sueño. Yo venía de 2 noches. La primera de ellas me levanté, yo no pensé que estaba agitado, supe que tenía un sueño bien raro, que me preocupó. Pero mi esposa es la que me dice, oye, pero deja dormir, lleva 2 noches levantándote. La segunda vez sí supe que me levanté así, sí supe lo que soñé. Y después llega Mayra y me dice, pastor, tuve un sueño y en el sueño aparecía usted. Y me contó el sueño y el sueño encajaba perfectamente en lo que yo estaba viviendo, porque Dios manda señales. Diga conmigo, señales. Él me estaba diciendo sencillamente con los sueños, primero, qué estaba pasando, porque tenía más problemas que, mejor dicho, un problema generaba otro problema, no podíamos salir de los problemas. Ha sido 2 semanas de problemas. Pero Dios me estaba diciendo, mira, te estoy mostrando la causa del problema, porque siempre yo he tratado de pelear contra los problemas para resolverlos. ¿Cuántos resuelven los problemas? ¿Cuánta gente conquistadora aquí resuelve los problemas por la fe? Sabe que no puede detenerse ante el inconveniente. Pero Dios me estaba diciendo, no eres capaz con tanto problema. Tienes que atacar la raíz del problema. ¿Aló? Y me estaba mostrando cuál era la raíz del problema. Me estaba diciendo cuál era la raíz del problema. Ahora me quedaba a mí ir y enfrentar espiritualmente el problema. Por eso te titulé el mensaje, somos espirituales pero ignoramos lo espiritual. Somos espirituales, sabemos que tenemos que resolver muchas cosas en lo espiritual. ¿Por qué? Porque en el mundo físico primero sucedió en lo espiritual. ¿En lo espiritual del diablo y los demonios o en lo espiritual de Dios? Por eso es que nace en tu vida cosas buenas y cosas malas. ¿Y quién puso lo malo? Y el Señor te dice, cuando estabas dormido, vino el enemigo, ¿sí? Y te dejó lo malo. Lo que ya él tiene en el reino de las tinieblas, se lo dejó ahí. ¿Cuántos están cansados del problema tras problema? ¿Cuántos están cansados de que no pueden, por más que se esfuerzan, solucionar el problema? Hoy Dios está diciendo lo mismo que me dijo a mí. Ve a la raíz. Ve a la raíz. Porque el estar resolviendo problemas te va a llevar a la muerte. Te va a llevar a no poder más. Porque ¿quién no se cansa de estar resolviendo problemas, atacando los problemas, tomando decisiones aquí y allá? Y mientras estás aquí, aparece otro. Amén. Somos espirituales, ignoramos lo espiritual. Entonces Jesús le dice a estos discípulos, el día antes de que a él lo capturaran, sabía lo que iba a pasar con Pedro, ya se lo había dicho. Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. No, Señor, que te voy a negar yo si yo a ti te amo. Entonces le dijo, bueno, entonces vamos a orar.
¿Y cómo encontró a Pedro? Dormido. Entonces los levanta y le dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué es? Débil. ¿Aló? Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, es decir, volvió a orar, regresó, los acababa de exhortar, entonces él pensaba que al menos iban a estar orando. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró ¿cómo? Diga, ¿se parecen a mí? Dile a alguien, oye, ¿se parecen a ti? Pastor, es que no puedo dormir en la noche. Tienes tantos problemas que ni en la noche puedes dormir. ¿Y por qué no te levantas a orar? Pastor, porque es que si me levanto a orar enseguida me da sueño. ¿Aló? Ahí sí te da sueño. ¿Por qué? Hay un espíritu que se llama el espíritu del sueño, el espíritu de Morfeo. Haga la prueba. Coja la Biblia. Póngase a leer. Le aseguro que le cae sueño a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Qué pereza! Haga otro ejercicio. Póngase a orar. Y le va a dar sueño. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que la forma de derrotarlo es ahí en la oración, anticipándote a lo que va a pasar. Porque los planes del enemigo, que era destruir a Sodoma y Gomorra, escúchame, con una erupción volcánica, porque Sodoma y Gomorra eran dos ciudades petroleras, están en el Golfo Pérsico, ¿sí? Eso nada en petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Dios no tiene que decir al espiritual, que era Abraham. Mira, Abraham, va a pasar esto. Abraham empieza a interceder. Pero al fin la intercesión de Abraham tuvo efecto, porque salió su hijo y sus 2 hijas. O sea, las hijas de Lot. ¿Aló? Entonces dice que Jesús llegó, cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró como... Porque no podían mantener los ojos, ¿qué? Abiertos. Mira, póngase una grapa aquí al menos. Esta es la realidad de todos. Y aquellos que no es por sueño, es por otra cosa. Es que estoy despierto a las 3 de la mañana. ¿Y qué hace despierto a las 3 de la mañana? Si no está orando. Después está quejando porque... Me duele esto, porque pasó esto, porque el marido tal cosa, que por lo que no que. Si Dios te está mandando señales, si te estás despierto es por algo. ¿Aló? ¿Usted ha escuchado la parálisis del sueño? Esto es muy común en psicología, esto lo vive la mayoría de gente, que es parálisis del sueño. La parálisis del sueño es cuando su mente está despierta y su cuerpo no reacciona. Es cuando usted tal vez está teniendo una pesadilla y usted quiere gritar y no puede gritar. Usted quiere moverse y no puede moverse. Generalmente ocurre a eso de las 3 de la mañana. Porque les suelto algo, que las 3 de la mañana es la hora más demoníaca que hay. La mayoría de brujerías se activan a las 3 de la mañana. Y lo que Dios quiere es que tú te levantes y ores en contra de esas activaciones de brujería que afectan tu vida. Entonces, muchos dicen, es que yo estaba luchando porque tu mente está despierta. Pero tú tratabas de decir en el nombre de Jesús, es decir, algo y no podías. Si te ha pasado, eso se llama en psicología parálisis del sueño. Pero ¿cómo es realmente lo que está pasando? Un demonio te está atacando y te ataca a la hora que tú no puedes reaccionar. Porque hay una hora en la noche que tú no puedes reaccionar por más que estás. Y tú estás ahí consciente de que algo está pasando. Eso es una pesadilla, no es una pesadilla, es algo que está pasando de verdad. ¿Qué pesadilla ni qué 8 cuartos? Es el demonio que está ahí al frente tuyo. Es la realidad de lo que espiritualmente está pasando. Y tú quieres reaccionar y no puedes. ¿Le ha pasado? Amén. Entonces, a partir de hoy, después de esta información tan buena que Dios nos ha dado, te digo, ¿vas a seguir ignorando lo espiritual? Pasan tantas cosas alrededor tuyo para advertirte, para mejorar. ¿Por qué? Porque es mejor que no nazca la cizaña. Porque si nace no se puede cortar. ¡Aló!
¿Aló? Entonces tienes que vivir entre lo bueno y lo malo. Es mejor estar cortando antes, en la noche, para que cuando venga el engañador, jejeje, venga para acá. ¿Cuál semilla? Que voy a tirar una semilla de discordia. Muchos se levantan y empiezan a pelear y no saben por qué. Porque el enemigo vino en la noche y lo tocó con la semilla de pelea. Y usted hizo el propósito antes de acostarse de levantarse de buen genio, pero se levantó con el pie, dos pies izquierdos. ¿Aló? Una cara así de rifle. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Tuviste mala noche? ¿Qué te importa? Amén. Estás dormido y te tiran una semilla. Vino el enemigo en la noche y te tiró una semilla de desesperación. Entonces te levantas desesperado, te vas para el trabajo desesperado, todo te da desesperación. Tal vez a otro vino en la noche y le tiró una semilla de sueño. 10 de la mañana y no se levanta. Y sabe que tiene que ir a trabajar porque no tiene trabajo. En algún lado tiene que conseguir. ¿Aló? A otro llegó en la noche y le tiró una semilla de depresión. Se levantó con las ganas de quitarse la vida. Claro, es que nadie me valora. Nadie, en esta casa nadie me valora. Nadie me quiere. Me toca solo o sola. ¿Aló? ¿Has escuchado algo así? Entonces llegó el enemigo y tiró la semilla. Amén. ¿Aló? Te tiró la semilla de que todo va a salir mal ese día. Y tú te levantas con la sensación de que todo va a salir mal. Es más, vas caminando con el pie derecho por si de pronto, por si la moca. ¿Aló? Y empieza a irte mal. Y dice, claro, como soñé. No, es que yo te estaba anticipando lo que iba a pasar. ¿Para qué? Para que pelearas con el enemigo y dijeras, espérate, aquí en mi terreno no vas a tirar semilla de esto. Más gráfico no te lo puedo hacer. Tal vez había sentido, escuchado, pero más gráfico no te lo puedo hacer. No es coincidencia que a las 12 de la noche, ¡pum!, el gato en el techo allá. Oye, pues todos los 12 a las 12 de la noche siempre. No es que te está levantando Dios para que reprendas. No te está levantando para que dures hasta las 5 de la mañana despierto, no. Está levantando para que la semilla que trajo el enemigo no germine, porque si germina ya no se puede cortar. Amén. Por eso hay cosas que ya no podemos cambiar. Luchamos y luchamos. ¿Te ha pasado? Pero al menos luchar con las que ya tenemos y no con más. Salmo 121. David, en medio de una guerra, se empieza a angustiar. El general David, el rey David, se empieza a angustiar. Y digo general porque él era el que mandaba en la guerra, hacía las tácticas de guerra. No se sabe quién era el enemigo, pero estaban angustiados por el enemigo. Entonces dice lo siguiente: levanto la vista hacia la montaña, ¿viene de allí mi ayuda? Si nos ponemos a ver de un estratega militar como David, muchas veces la salvación vino de las montañas, porque él mandaba hombres a las montañas, y él, de cuando estaban perdiendo aquí los de este frente, venía otro frente que era el que venía de las montañas, y ahí ganaba la guerra. Pero tal vez en ese momento no tenía gente en las montañas, y se pregunta, ¿viene mi salvación de las montañas? ¿Viene de allí mi ayuda? Y se contesta él mismo, mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. Ay, papá. Él no es como nosotros. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. No, Dios no está cabeceando. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. A veces sientes a alguien ahí al lado y te da miedo, pero sabes que Dios. Amén.
Tú sabes que está Dios ahí. Eso pasa muchas veces cuando aquí estamos ministrando. Hay gente que empieza a tener una sensación, sabe que es Dios y inmediatamente no puede ser. La sombra protectora está ahí. Dios está ahí. Él está con nosotros. Amén. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Mira este otro salmo, el Salmo 91. El Salmo 91 es muy famoso. Diré yo a Jehová, esperanza mía, también es de David, y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. ¿Te librará de qué, perdón? ¿De qué está hablando David? Del enemigo, de los demonios. ¿Aló? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror que... David era consciente de todo lo que yo le conté. Hay fuerzas ocultas, nocturnas, que están trabajando para echar la semillita ahí y crear la discordia. ¿Aló? ¿Aló? Ahora, no te hablé de algo que todavía da hasta más miedo. El espíritu sucubo e incubo, que es aquel espíritu que viene en la noche para tener intimidad sexual contigo. Entonces tú te levantas amargado con tu marido porque ya tuviste una relación con un demonio, o viceversa, porque los incubos son para uno y los sucubos son para el otro. ¿Para qué son los espíritus incubos y sucubos? Para dañar la relación de pareja. Y cuando no tienes pareja, viene el espíritu sobre ti y te mantiene ahí solo. Te trae sentimientos de soledad, de tristeza. Pero no, es mejor ignorarlo, ¿cierto? Ignorémoslo, no importa. Yo creo que hoy que hemos entendido esto, es tiempo que si somos espirituales no ignoremos lo espiritual. Porque el diablo siempre está tirando semillas a través de sus demonios. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Amén, amén y amén.